Bien, queridos. Pues amén, tal como decía la alabanza, ¿verdad? Al clamor final los cielos se abrirán y qué rápido se están cumpliendo, ¿verdad? Todas las profecías delante de nosotros. Así que estemos preparados para la pronta venida del Señor. Bien, ya hemos dado la bienvenida. Voy a ver alguna hermanita Grace, ¿le importaría orar, por favor? Sí, Amén, amén. Gracias, hermanita. es que si podemos estar de rodillas, que puede, que no, pues inclinemos nuestros rostros. Amén. Padre, bueno, Padre Celestial, gracias, Señor, por toda tu grande misericordia, Señor. Señor, gracias por permitirnos, Señor amado, llegar este día, Señor, esta hora, Señor, para poder reunirnos, Señor, y así también para algunos recibir sábado y para otros continuar el comienzo de sábado, mi Dios. Mi Dios, gracias, Señor, porque a pesar que nuestra vida cotidiana, Señor, nuestra vida rutinaria que tenemos y la aflicción y la prueba que tenemos, gracias por permitirnos llegar a ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú nos has dado, Señor, misericordia y gracias, Señor, para poder ver, Señor, tus maravillas, Señor, tus bendiciones. Señor, en esta hora te suplicamos, Señor, que en, en esta reunión nos dé conocimiento, Señor, y sabiduría, Señor, y que podamos aprender, Señor, sobre esta clase. Y ayúdanos, Señor, que a través de este mensaje podamos, Señor, guardarlo para el tiempo adecuado, poder hablarlo, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, maravilloso, Señor. Señor, bendice al hermano que tiene mensaje, Señor, disculpa el nombre, pero bendícelo, Señor, y dale sabiduría, Señor, y guía, Señor, para cada uno de nosotros podamos entender, Señor, el mensaje que tú nos tienes a través del hermano, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel y maravilloso, Señor. Y, Señor amado, cuídanos, protégenos y guárdanos, Señor. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, querida hermanita Grace. Bueno, pues hermanito Gerardo, Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Feliz Ahora sábado te a todos. escuchamos y te vemos. Gloria a Ya, Dios. por. Ok, feliz sábado. Muy Como bien. dijo la Feliz sábado. hermana Grace, me llamo Gerardo. Iniciamos con la misma letra, hermana, el nombre. Discúlpame. No se preocupe, hermana. Bien, pues continuamos con el estudio de Daniel 12. Daniel es bien fácil, fíjense, no es complicado. Ya lo van a ver ustedes. Básicamente, Dios lo que está haciendo aquí en el capítulo 12 de Daniel es un mensaje para nosotros, una advertencia para nosotros, para su pueblo, para que sepamos a qué altura de la profecía estamos. Todo el capítulo de Daniel es sobre alza y caída de imperios. Y el capítulo 12 de Daniel trata sobre el último imperio. El último imperio, sabemos, de acuerdo a lo que estamos estudiando ahorita, va a ser el papado. Entonces nos dice cuánto tiempo va a perseguir, cuánto tiempo va a durar la persecución, cuánto tiempo va a durar en el poder, el papado, ¿verdad? Cuánto tiempo va a ser el periodo de angustia para el pueblo de Dios. De eso se trata Daniel 12. Recordemos aquel pasaje en Amós 3:7 que dice que Dios no hará nada sin revelarlo por medio de sus siervos los profetas. Pues igual acá. Eh, Estamos a punto de entrar en la mayor crisis de la historia. Crisis como nunca antes ha habido. Y no creo yo correcto asumir que Dios no tiene un mensaje para nosotros en estos momentos. O sea, el mensaje, así como lo ha explicado tradicionalmente la iglesia, para en 1844. De ahí para adelante, arréglensela como puedan. Estamos a oscuras. No, es la mayor crisis la que viene. Y Dios nos ha dado suficiente luz para poder saber a dónde estamos. Ahora, ¿nos dicen estos periodos cuándo la segunda venida de Cristo? No. ¿Verdad? Nos está diciendo hasta cuándo va a durar el último imperio. O sea que este periodo, ya lo vamos a ver hoy,
o si no terminamos hoy, pues en una próxima presentación, los periodos de Daniel terminan con la 7ª plaga. Ahí termina. Así que empezamos entonces el tema en esta noche. Vamos a ampliar pantalla, ojalá que no suceda nada malo, ¿verdad? Y vamos a hacer un repaso pequeño de lo que hicimos, de lo que vimos la semana pasada, para aquellos que quizás no lo vieron o para refrescar un poco la mente también, ¿verdad? Entonces empezamos acá en Apocalipsis 1:9. Antes del estudio, una pequeña oración simplemente. Padre amado, vamos a tratar tu palabra en este momento. Quédate con nosotros, que tu presencia esté aquí con nosotros, en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tus ángeles vayan guiando nuestro entendimiento en estos estudios, Padre. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien. Pues entonces, comenzamos aquí. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero en Apocalipsis 17:3 nos dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Juan físicamente estaba en Patmos, bajo el yugo del Imperio Romano, pero fue llevado en el espíritu al desierto. Al desierto. ¿Dónde es ese desierto? Pues aquí la gramática nos ayuda mucho para saber a dónde es que nos llevó. Nos dice acá, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia que has visto era el pasado y no es el presente de Juan, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Era, como ustedes ven en la presentación, es pasado, no es el presente de Juan, y será es el futuro de Juan. O sea que Juan estaba en el momento en que la bestia dejó de ser, ¿verdad? Así podemos entenderlo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, nos dice Apocalipsis 13:13. Ahí es donde Juan estaba. En ese momento Juan estaba parado. Juan está en la parte de la historia en que se le dio la separación de iglesia y Estado, en el momento en que perdió su poder en 1798. Cuando Bertier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Desde ahí está viendo Juan la visión. Eso es importante entenderlo, básico entenderlo, ¿sí? Físicamente, repito, él estaba en Patmos, estaba bajo el yugo romano, bajo la 4ª bestia quizá, podríamos decir. Pero en visión, él fue llevado al desierto y él llegó hasta el momento en que la bestia recibió la herida mortal, el momento en que la bestia era y no es y será. En ese momento es que Juan está viendo la visión. Bien. Decimos acá. Permítame. Mi ayuda idónea. Permítame. No le pongo volumen. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era, también nos dice nuevamente, y no es, ese es el presente, ¿verdad? Es también el 8º y es dentro de los 7 y va a la perdición. O sea que por todo van a ser 7 imperios, 8 en realidad, porque uno de los 7 va a repetir. Eso es lo que nos está diciendo acá. 5 han caído, nos dice.
Desde el momento en que Juan está viendo la visión, Babilonia ya había caído, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Esas son las 5 bestias que habían caído. Uno es la bestia que surge del abismo, que está en Apocalipsis 11, que lo estudiamos la semana anterior. Eso es el ateísmo. Posteriormente, representada por la Unión Soviética, pero el ateísmo, ¿verdad? Todavía ese sistema sigue vigente hoy en día en nuestros sistemas educativos. Todo. Y la otra aún no ha venido. 1798, recién empezaba Estados Unidos a dar sus primeros pasos. Recién venía proclamando la independencia y como estudiamos, como enseñamos la semana pasada, pues era una nación pequeñita, ¿verdad? Pequeñita en comparación con lo que es ahora. Solamente tenía las 13 colonias originales, los 13 estados que bordeaban el Atlántico. Y nos dice Apocalipsis 17:11. Y la bestia que era y no es también el octavo y es dentro de los 7 y va a la perdición. Entonces aquí nos está diciendo nuevamente, la que va a repetir está dentro de las 7. Y nosotros aquí podemos ver las 7 en pantalla ahorita. La única que va a repetir, a la única que se le va a sanar su herida, es a la Roma papal en su segunda etapa. Esa es la que repite, ¿verdad? Esa es la octava. Estando en la octava, es que viene Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es el último poder que va a estar en el mundo cuando Cristo venga aquí en la tierra. Hoy en día se le conoce también como nuevo orden mundial, ¿verdad? Que probablemente no sea el papado directamente, pero tras bambalinas, tras las cortinas, es el papado quien va a estar manejando, y además, quien está manejando todo, aún todo lo que está sucediendo. Este es el orden, aquí está, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Y aquí está el orden, ¿verdad? Babilonia, estoy con el cursor ahorita, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, el ateísmo, después Unión Soviética, Estados Unidos y por último va a repetir una de las 7. Esta es la octava, ¿verdad? Ahora, también vimos acerca del continuo. Y esto rapidito lo vamos a ver hoy también. No vamos a poner tanto tiempo en estas cosas porque ya lo estudiamos. En hebreo dice el continuo se traduce como tamid. Tamid se usa de 2 maneras. Continuamente o como continuidad. En el libro de Daniel se usa como continuidad. Como continuidad. En el libro de Daniel, siempre que aparece la palabra continuo se refiere al cetro de poder o al dominio. Por ejemplo, ustedes pueden comparar en Daniel 7 con Daniel 8, la escena del juicio está hablando de lo mismo. Daniel 8 usa otro lenguaje, podríamos decir, pero para referirse a lo mismo. En vez de juicio, usa la frase la purificación del santuario. Y en vez de dominio, usa la frase continuo. Ustedes comparan Daniel 7:26, creo que es, cuando él perderá el dominio, dice, cuando se siente al juez. O sea, comienza el juicio y pierde el dominio el cuerno pequeño. En Daniel 8, por medio del continuo, es que termina la prevaricación asoladora, este cuerno pequeño también. Entonces, Daniel trata sobre los reinos o imperios y cómo este continuo o el dominio va cambiando de un imperio a otro, o sea, de continuidad ostentando el cetro de poder. Y aquí leímos también esta declaración, ¿verdad? De Ellen White en Primeros Escritos. Dice, entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Nos dice primero escrito, ¿verdad? 74.2. Y entonces una escritora
lo explicó de esta manera. Hoy el adventismo enseña que el continuo representa el ministerio de Cristo en el santuario, que el continuo en el libro de Daniel es un poder piadoso, que es el ministerio de Cristo en el santuario. Los pioneros adventistas enseñaron, y eso creían los pioneros, ¿verdad? John Nevis, Andrews y todo lo demás. Dicen, los pioneros adventistas enseñaron que era paganismo, un poder satánico. Y la comprensión pionera que el continuo era el paganismo, dice la hermana White, era la interpretación correcta. O sea, todos los imperios, Babilonia, Medo-Persia, todos estos, eran paganos. Entonces, ella decía, el continuo es el paganismo porque cada imperio que sucedía era un imperio pagano tras el otro. Otro frase que aprendimos, ¿verdad? La abominación desoladora. Y aquí dejamos que la Biblia nos explique, ¿verdad? Aquí es facilito, no hay mucho que darle vuelta a la cabeza. La Biblia lo explica claramente, dice. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, la señal para huir a los montes va a ser la abominación desoladora. Ahí está clarito. Y en Lucas nos dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. O sea, la señal para huir en Lucas 21 es Jerusalén rodeada de ejércitos. Por lo tanto, tenemos que deducir, lógicamente, que la abominación desoladora es Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿verdad? Esa es la abominación desoladora. Ahora, es importante aclarar aquí que Mateo 24 tiene una doble aplicación para el tiempo de Jesús y también para nuestro tiempo, así lo dice el Espíritu de Profecía. Entonces, en nuestro tiempo, cuando miremos a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa va a ser la abominación desoladora. Cuando miremos entonces que Roma está rodeándonos de nuevo, que Roma se está agarrando fortaleza de nuevo, que están poniendo situaciones como la ciudad de 15 minutos, cuestiones como la huella de carbono, cambio climático, todas estas cosas que están sucediendo ya hoy en día. Vemos cómo estamos siendo rodeados ya por Roma, pues. Pronto, esas son señales, pronto va a venir la abominación desoladora. La abominación desoladora entonces es ni más ni menos cuando Roma asume el poder nuevamente por medio de la ley dominical. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces dice, el último imperio será la Roma papal. Esas son las tres cosas que aprendimos básicamente hasta ahora. Uno, que el último imperio será la Roma papal. Dos, que el continuo es el dominio mundial. Y tres, que la abominación asoladora también es Roma papal. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Ahora, Roma es la octava, dijimos. Estados Unidos es la séptima. ¿Cómo cae la séptima? Cada una tiene que caer para que continúe la siguiente. Entonces, ¿cómo cae Estados Unidos? ¿Cómo cae la séptima? Pues es sencillo. El Espíritu de Profecía también lo explica y la Biblia también lo dice. Dice Apocalipsis 13, del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Este es Estados Unidos. Después de que la primera recibió la herida mortal, ¿verdad? Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Sí, se escucha una... Se escucha alguien puede ayudarme con los micrófonos, porfa, de cerrar los micrófonos. Gracias. Ok, ya. Entonces dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que la tiene la herida de espada y vivió. O sea, que es Estados Unidos el poder que va a hacer que se exalte a la octava, ¿sí? No cae Estados Unidos inmediatamente, pero en ese proceso de exaltación a la octava cae Estados Unidos en el proceso, no cae inmediatamente. Estados Unidos es esa pieza, ¿verdad? Que une a la iglesia con el Estado nuevamente. Y así se forma la imagen de la bestia. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. Vamos a ver si me prestan el teléfono, el auxiliar que tengo aquí para poder leer, porque en pantalla tengo. Gracias, gracias. Dice, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder, vamos a ver, que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. O sea, Roma nos está diciendo que el signo característico de su supremacía, o sea, de cuando está en control, es el domingo. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Cuando Estados Unidos haga eso, va a crear una apostasía, dice. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. ¿Qué le sigue a esa apostasía? Pues en la siguiente cita en Real Herald nos explica, dice, el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. O sea, Estados Unidos va a poner la ley dominical, esa va a ser una apostasía nacional. Se quita la protección de Dios y después de la apostasía nacional viene la ruina nacional. Continuamos. Entonces, Estados Unidos cae con la ley dominical. ¿Y cómo recupera el continuo la Roma papal? Pues ya lo leímos también. Vamos a ver la parte aquí en amarillo, dice. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía. O sea, la va a reconquistar. La perdió con la herida mortal, pero la va a reconquistar en un momento. Y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. O sea, una vez que Roma recupera su supremacía, comienza a perseguir de nuevo. Hoy no persigue. ¿Por qué no persigue? Porque está separado la iglesia del Estado. No tiene el poder coercitivo que tiene el Estado. Una vez se vuelvan a unir, una vez se forme la imagen de la bestia, la imagen va a perseguir en América y la bestia va a perseguir en Europa. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bueno, esta ya la vimos ahorita. Ya la leímos. Entonces, el papado recupera el continuo con la ley dominical universal. Cuando se ponga la ley dominical universal, esa va a ser la señal que el papado ha recuperado el dominio a nivel mundial. Para eso están trabajando ellos. Todas estas encíclicas últimas que han tirado, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudato Deum, y esta última de este año, no recuerdo cómo se llama, pues también tiene como objetivo eso, ¿verdad? Implementar el domingo como solución a todos estos problemas que hay ahora y recuperar el poder por ese medio. Entonces, miren ustedes, qué interesante. Vamos a ver. Ven. Miren qué interesante. ¿Qué dice? Ahorita el continuo en esta imagen lo tiene, este es el continuo, el cetro de poder, lo tiene Babilonia. Pero luego el continuo pasa a Medo-Persia. Luego pasa a Grecia,
cae en esta, Babilonia y Medo-Persia ya cayeron en estos momentos. El continuo pasa a la Roma pagana y luego pasa a la Roma papal, ¿sí? La Roma papal recibe una herida de muerte. ¿Cuándo la recibe? En 1798. Y entonces el continuo lo obtiene el ateísmo y posteriormente la Unión Soviética. Aquí, desde este momento, es que Juan está viendo la profecía. 5 han caído, dice. 1, 2, 3, 4, 5. Son los 5 caídos. Uno no ha venido. Y cuando venga, tiene que durar poco tiempo. Era Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, finalmente, Estados Unidos se queda con el continuo. Con el continuo. ¿Y cómo cae Estados Unidos? Pone la ley dominical y entonces el continuo al final lo obtiene nuevamente la octava. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Ese tema hasta ahorita. Pueden abrir micrófonos. ¿Está claro todo? Sí, Muy hermanito. claro, Sí, hermanito. Muy Ok, claro y muy bien explicado. gracias a Dios. Bueno, ahora vamos a ver entonces este otro tema. Razones por las cuales Daniel 12 es para el futuro. ¿Sí? Aquí varía un poquito la presentación de la que habíamos tenido anteriormente. Dice, porque la Biblia sí lo remarca. Son 7 razones. 2, por el significado de la palabra fin en hebreo. 3, por la manera como Ellen White explica la frase tiempo del fin. 4, porque esa profecía ha estado sellada hasta el tiempo del fin. 5, por el contexto literal de Daniel 12. 6, por lo expresado por Ellen White al respecto. Y 7, por las mismas palabras de Jesús en Mateo 24. Esas son las 7 razones por las cuales Daniel 12 son para el futuro. Vamos a ir viendo una por una. La número 1, porque la Biblia así lo remarca. Entonces nos dice en Daniel 12:4, hasta el tiempo del fin. Daniel 12:6, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Hasta el tiempo, y todas estas cosas serán cumplidas, dice, hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Hasta el tiempo del fin es la respuesta. La Biblia sí lo remarca. Desde el tiempo de la humillación desoladora, dice, habrá 1290 días. Y tú, Daniel, descansa hacia tu fin, al fin de los días. Es la orden que se le da a Daniel. Entonces, la Biblia sí lo remarca. Número 2, por el significado de la palabra fin en hebreo. Dice, y voy a ver si lo puedo poner esto. Aquí no molesto. Daniel está escrito en 2 idiomas, hebreo y arameo. El capítulo 1 de Daniel y los primeros 2 versículos del capítulo 2 fueron escritos en hebreo. El resto del capítulo 2 hasta el capítulo 7, incluyendo el capítulo 7, ¿verdad? Fueron escritos en arameo. Del capítulo 8 en adelante fue escrito en hebreo. Y esta es la última parte que había estado sellada. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a alguna librería evangélica, a veces, por lo menos en Tegucigalpa sí había unos pósters, ¿verdad? De Daniel. Y ellos entendían perfectamente las 4 o hasta las 5 primero bestias. Pero Daniel 8 nunca lo vi. Daniel 8 es exclusivo de entender para el pueblo adventista. Guillermo Miller fue el que empezó a estudiar Daniel 8. Del capítulo 8 en adelante estaba escrito en hebreo y eso estaba sellado. ¿Cuándo se le quitó el sello a Daniel 8? Pues en los 1840. Pero la última parte de Daniel 12, ¿verdad? También estaba escrita en hebreo y esa parte sigue sellada. Entonces, ¿qué significa la palabra fin en hebreo? Katesh se pronuncia fin en hebreo y significa al cabo, al fin, andando el tiempo, consumación, después, extremo, fin, límite, postrero y término. Esa es la segunda razón entonces por la cual la palabra, por el significado de la palabra fin en hebreo en Daniel 12.
Otra razón, por la manera que Ellen White explica la frase tiempo del fin. Mira lo que dice acá, bien interesante. Lo que fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros deben ser estudiados cuidadosamente. 2 veces Daniel preguntó, ¿cuándo será el fin del tiempo? Testimonios para Ministros 114.6. Y dice, y yo oí, pero no comprendí. Dije pues, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Mas él respondió, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 115.1. Y mira cómo ella entendió el tiempo del fin, dice. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. O sea que Ellen White, en el tiempo del fin, en este contexto, y aclaro, en este contexto de Daniel 12, ella lo está definiendo en el mismo libro de Testimonios para Ministros como las últimas escenas de la historia de este mundo. ¿Sí? Así lo está definiendo Ellen White en esta cita. 4. Permítanme un momentito. Dice, porque esa profecía ha estado sellada hasta el tiempo del fin. Porque esa profecía ha estado sellada hasta el tiempo del fin. Y entonces nos dice acá, el versículo 9 del capítulo 12 de Daniel nos dice que este libro estará cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. El libro no se empezó a abrir sino hasta los 1840. El capítulo 8, como dije, cuando nuestros primeros empezaron a estudiar Daniel 8. En ese momento se empezó a entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Antes de ese tiempo, antes de Miller, eso no se entendía, estaba sellado. Jesús estaba a punto de pasar del lugar santo al lugar santísimo. Esa era la verdad presente en esos años. La verdad presente hoy en día es que Jesús iniciará la segunda etapa del juicio, el juicio de los vivos. ¿Sí? Esto sucederá antes de la ley dominical. Esa es nuestra verdad presente. Por eso, hasta ahora se está abriendo el sello de Daniel 12. Ha estado sellado hasta el tiempo del fin. Ahora es el tiempo del fin. Ha llegado el momento de ir quitando el sello de Daniel 12. ¿Sí? Ese es el cuarto motivo. Quinto motivo, dice, por el contexto literal de Daniel 12. Ellen White describió esta regla de interpretación en el conflicto de los siglos. Y esta regla es muy importante, hermanos. Dice, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o una figura. En el capítulo 12 de Daniel no hay simbolismo. Por lo tanto, no debería de aplicarse simbología a los periodos de tiempo que aparecen en ese capítulo. Violentar este principio de interpretación bíblica, además de que no sigue lo expresado por el Espíritu de profecía, es usar técnicas de interpretación jesuita, combinar simbología con literalidad. Así como me están escuchando. Esa es una técnica de interpretación jesuita, ¿verdad? Combinar simbología con literalidad. No se puede hacer. O todo es literal o todo es simbólico, nos dice ella, ¿verdad? Y solamente podemos usar simbología cuando hay algún símbolo o alguna figura en el pasaje. Si no, tenemos que entenderlo de manera literal. 5 dice, siempre por el contexto literal de Daniel 12, no hay referencia en Daniel 12 a símbolos tales como de una imagen, bestias, cabezas, cuernos, coronas, vientos, alas, mares, ojos, boca o cualquier otra figura simbólica. De esta manera, el lenguaje de Daniel 12 es literal. El contexto es literal. De ahí, para ser constante con el lenguaje y el contexto, los 1260 días, los 1290 y los 1335 días deben entenderse que son días literales. No existe razón para emplear la regla del día por año al interpretarlos. No hay razón para ubicarlos en un marco pasado como un cumplimiento que tomó lugar en la Edad Media o el marco social de los años 1800. No podemos hacer eso. Es literal, tenemos que entenderlo de manera literal. 6 dice, por lo expresado por Ellen White al respecto.
esta cita interesante. Esa está completa, y verdad, dice, el tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. La parábola de las vírgenes dormidas son para el futuro. Y mire que Ellen White coloca a Daniel 12 en ese contexto del futuro también. Continuamos, siempre con el punto 6, por lo expresado por Ellen White al respecto. Dice, el pueblo de Dios necesita estudiar qué caracteres deben formar para pasar la prueba y los exámenes de los últimos días. Muchos viven en debilidad espiritual y retroceso. No saben lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Hay ministros que dicen creer en la verdad, que no están santificados por la verdad, a menos que se introduzca un cambio de sus vidas, dirán, mi Señor retrasa su venida. Manuscript Releases, tomo 15, página 228, publicada en 1903. Nótese que ella le escribió en un sentido de futuro, dice que todos necesitaremos, nos dice acá, que estoy con el cursor, y lo escribió en 1903, mucho después de 1844, y lo ubicó en el futuro. Otra cita de Ellen White con respecto a Daniel 12. En las escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo hasta el periodo justo antes de la aparición del Hijo del Hombre. Las profecías de las escrituras apuntan a ello y aquí sus advertencias y amenazas se aplican de manera preeminente. Los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera de la gran consumación, arrojan un torrente de luz sobre los acontecimientos que suceden. El libro de Apocalipsis también está repleto de advertencias e instrucciones para la última generación. El amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, retrata las escenas temerosas y emocionantes relacionadas con el final de la historia de la tierra y representa los deberes y los peligros del pueblo de Dios. Ninguno necesita permanecer en la ignorancia. Todos necesitan estar preparados para la venida del día de Dios. Y la parte en amarillo, por eso está en amarillo, para resaltarla, dice, los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera de la segunda venida de Cristo. De eso están hablando. Los únicos periodos proféticos de Daniel que se extienden a ese periodo son los que están en Daniel 12. Lo vimos en la sesión anterior. Ni los 2300 tardes y mañanas, ni los 1260 años, ni las 70 semanas, ni los 7 años de locura de Nabucodonosor son periodos proféticos que están en el libro de Daniel. Ninguno de ellos se extiende, ninguno de ellos va hasta la víspera de la segunda venida de Cristo. Los únicos periodos que están en ese contexto, y mire que usa periodos proféticos, o sea que son varios, no solamente es uno, son los que están en Daniel 12. Ahí es donde están esos periodos proféticos. ¿Sí? Las 7 dice, por las mismas palabras de Jesús en Mateo 24. Por lo tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos y en lugares apartados entre las montañas. Esa va a ser la señal, ¿verdad? O sea que va a haber una abominación desoladora al final también, en los tiempos finales. Y esta es la otra. Bueno, esta ya la leímos, ¿verdad? Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin, nos dice, con respecto a Daniel 12. Entonces, en la sesión anterior mirábamos estas preguntas. En relación a esta advertencia mencionada, ¿qué libro debemos estudiar? ¿Cuál capítulo de ese libro necesitamos estudiar? ¿Sí? Nos dice que estudiemos el libro de Daniel,
nos dice que estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel. La 3, ¿por qué necesitamos entender esta advertencia? Hay una advertencia ahí, porque nos está diciendo de los periodos proféticos. ¿Cuánto va a durar esta última bestia, este último imperio? La octava bestia. Por eso necesitamos entender esa advertencia. Miren, yo recuerdo cuando estaba en la iglesia, y bastante tiempo duré así, yo personalmente creía que cuando viniera la ley dominical, en ese momento teníamos que salir a la montaña. Que estando en la montaña, los cuervos nos iban a traer alimento y que íbamos a ser perseguidos por un tiempo, pero que pronto iba a aparecer Jesús en las nubes y nos iba a llevar. Esa era mi manera de creer. Es más, creo que hay una película incluso que se llama ¿te acuerdas, Belén? La última batalla, y lo presentaba más o menos de ese, brasileña la película, y lo presentaba más o menos de, así similar. Pero no, al entender en el 12 nos damos cuenta que la persecución va a durar 3 años y medio. Cuando yo he tenido estas presentaciones, quizá no esta igual, pero he hablado de estos temas en las iglesias, yo les hago la pregunta, y cuando venga la ley dominical, ¿para dónde van a ir? Al monte, me dicen unos. Vamos a salir de la ciudad, me dicen otros. Ajá, pero ¿a dónde? Les digo yo. Salen de la ciudad, ¿qué van a comer al día siguiente? ¿Les da hambre todos los días? Les pregunto. ¿Qué van a comer al día siguiente? ¿Qué van a hacer al día siguiente o 2 días después que han salido y que sus niños les dicen, papi, mami, tengo hambre? ¿Y hacia dónde van a ir si no han preparado nada? Muchos quizás van a tener que regresar a las ciudades y no van a poder salir de las ciudades. Esa es la advertencia que Dios nos está haciendo. Tenemos que saber cuánto tiempo va a durar la persecución para prepararnos espiritualmente, mentalmente, materialmente, físicamente. Esa es la advertencia. Pregunta 4 dice, ¿en qué fecha fue escrita esta cita? Ya vimos que fue en 1903. Considerando la fecha escrita, ¿a qué tiempo, pasado o futuro, se refiere el verbo en la frase? Todos necesitaremos. Pues es obvio que está más adelante de 1903. Pregunta 6 dice, la frase tiempo del fin se aplica entonces antes o después de 1903. Y la pregunta 7, así como se ha empleado la frase tiempo del fin, esta advertencia se refiere esta frase al año 508, a 1798, a 1844 o después de 1844. Son preguntas que tenemos que analizar nosotros para llegar a la conclusión de lo que ella nos quiso decir en esa cita. Ahora, vamos a empezar ya, hoy sí, quitando el sello de Daniel 12. Pregunto, antes de continuar, esto que estamos viendo ahorita, y lo hice, disculpen si lo hice muy rápido, pero es básicamente un repaso de lo que vimos el viernes pasado. Hasta ahora, ¿está claro o hay alguien que esté con alguna duda para ver si podemos responder alguna inquietud que haya? ¿Está claro todo o hay alguien que tiene alguna duda o algún comentario que hacer? Yo creo que es súper claro, hermanito. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? Bueno, continuamos entonces. Dice, Daniel 12, quitando el sello, los 1260 días. ¿Qué es lo que nos dice? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Te vamos a ver aquí en hebreo. Ya les dije yo que esa parte fue escrita en hebreo, ¿verdad? La palabra dispersar significa nafatz y significa golpear hasta hacerse pedazos, dispersado y sobreextenderse. La palabra poder se traduce como yad y significa una mano abierta
estar capacitado para el ministerio o para trabajar. En otras palabras, el pueblo de Dios será dispersado, quebrantado y no podrá desempeñar su trabajo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso nos está diciendo ese pasaje de Daniel con respecto a los 1260 días. ¿Sí? Vamos a ser perseguidos, vamos a llegar hasta el extremo, hasta el fin. ¿Sí? Vamos a ser quebrantados y no vamos a poder desempeñar nuestro trabajo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Quizá no vamos a tener ya tiempo para tener estas reuniones de estudio. Quizá, depende. En algunos lugares donde va a ser más severa, en otros lados va a ser menos severa la persecución. Pero quizá todos estos recursos ya no vamos a poder tenerlos, ¿verdad? De hecho, va a llegar un momento en que no vamos a poder tenerlos, porque como ustedes saben, el Internet no es gratis, pues. Y va a haber un momento dentro del periodo de leyes dominicales que no vamos a poder comprar y vender. Entonces no vamos a tener acceso a Internet. ¿Sí? Continuamos. Mire lo que dice la Biblia. Ley Dominical Universal dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. O sea, va a haber persecución, pues. La Biblia nos lo dice. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Nos dice lo mismo, se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Ese decreto será promulgado en todo el mundo, dice el comentario bíblico adventista. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar, eso es persecución, no va a haber libertad de culto, y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. O sea, eso va a ser allá en Nueva Zelanda, donde está la hermana Marta, va a ser donde está la hermana Arelis, en Estados Unidos. No sé si el hermano Carlos Arias nos está escuchando, pero creo que vive en España. Hay hermanas de Colombia que he escuchado, hay hermanas que están en el Caribe, yo estoy en Honduras, o sea, en todos lados va a llegar a esa persecución. Apocalipsis 13:8, va a ser global, dice. ¿Qué más nos dice el Espíritu de Profecía? Miren la última parte. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. O sea, el Espíritu de Profecía nos dice que va a haber persecución en el futuro. Daniel 12 nos dice por cuánto tiempo vamos a ser perseguidos. ¿Sí? Esa es una de las advertencias que está ahí, saber por cuánto tiempo vamos a ser perseguidos. Daniel 12, los 1260 días. Y miren, esta cita es interesante. Esta cita, hasta donde yo tengo entendido, no ha sido traducida al español. Está en Manuscript Releases, tomo 19, página 282.1. Cuando empecé a entender esto, fue de las primeras citas que encontré de Ellen White que daban a entender que estos periodos eran literales también. Dice, en los últimos días, Satanás aparecerá como un ángel de luz, con gran poder y gloria celestial, y afirmará ser el Señor de toda la tierra. Yo pregunto, y declarará, dice, que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana, y como Señor del primer día de la semana, presentará este falso día de reposo como prueba de su lealtad. Pregunto, ¿ya sucedió esto o está en el futuro? ¿Ya apareció Satanás como ángel de luz, afirmando ser el Señor del sábado y que ha cambiado el séptimo día al primer día de la semana? ¿O No, todavía no ha hermano, sucedido eso? no, ¿Qué opinan? todavía no, Todavía no. todavía no. Todavía. Eso está en el futuro, ¿verdad, hermana? Sí, Ok. Y mire lo que dice.
entonces tendrá lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y ella está citando literalmente Apocalipsis 13 del 4 al 18. Ahora, dentro de esa cita de Apocalipsis 13 del 4 al 18 está Apocalipsis 13:5 y dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que cuando Satanás aparezca aquí, ¿va a actuar por cuánto tiempo? 42 meses. El tiempo de 42 meses tiene que estar en ese momento en que aparece Satanás también, en el futuro. No era pasado, aquí está hablando de futuro. ¿Está claro este pasaje? ¿Esta cita quedó clara? Mucho. ¿Sí? Tremenda Ok. cita. Sí. Y creo, hermana, que no está en español, fíjese. No sé si ustedes la han visto antes en español. Es más, con el hermano Yeser estábamos hablando de este tema la vez pasada, de cuándo va a aparecer Satanás. Y creo que quedé compartírsela y creo que no se la he compartido. Se la voy a tener que compartir. Wow. Muy buena, hermano. Dice, si quieren para que la apunten, si quieren la cita, no sé si tienen papel y lápiz. Igual la presentación esta creo que se va a ir después, para que la puedan ver. Pero es bueno que apunten la cita. 19MR282.1, luego la buscan en Google y le ponen el traductor y entonces ahí la podemos traducir al español. ¿Verdad? Amén. Es interesante esta cita, muy interesante. Continuamos pues. Ley Dominical Universal. Comienza el periodo de dispersión o persecución final del pueblo de Dios. Cuando venga la Ley Dominical Universal. Comienza el periodo de supremacía papal, esta vez a nivel mundial. Así recupera el continuo Roma, ¿sí? Y comienzan los 1260 días de Daniel 12:7 con la Ley Dominical Universal. ¿Sí? A eso se refieren los 1260 días de Daniel 12:7. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a perseguir la última bestia? A eso se está refiriendo. Va a perseguir 42 meses o 1260 días literales. No es complicado, es fácil. Luego, los 1290 días. ¿A qué se referirá eso? Y esto, miren, por eso fue que empezamos estudiando aquellos términos. Ahorita va a ser fácil entenderlo, dice. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, pregunto, ahorita estamos en el 2024, viernes. ¿Quién tiene el continuo hoy? ¿Qué nación tiene el continuo? El continuo es el cetro de poder, ¿verdad? Estados Estados Unidos, Averiguemos. Unidos. Estados Unidos, correcto. Estados Unidos tiene el continuo, el cetro, el dominio, Estados Unidos. Se quita el continuo. ¿A quién se le quita el continuo? a Estados Unidos. A Estados Unidos. Y hasta la abominación desoladora. ¿Y se pone qué? Se quita el continuo y se pone qué? La abominación desoladora. Y entonces habrán, ¿cuánto dice? 1290 días. Esta cita ya la vimos. Mire lo que dice. Roma declara que el domingo es su signo característico de su supremacía. Roma declara que el domingo es el signo característico de su supremacía. Cuando Estados Unidos ponga la ley dominical como día de reposo, eso será una apostasía nacional. A esa apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cae la séptima, surge la octava. ¿Sí? Ahora, para que Estados no va a caer inmediatamente con la ley dominical, tiene que tener el poder para poder obligar que las otras naciones, de Estados Unidos me estoy refiriendo, ¿verdad? Tiene que tener el poder para que las otras naciones sigan también con esa directriz, con esa legislación, ¿verdad? Después de que todo el mundo ya obedeció el músculo de Estados Unidos, cae Estados Unidos.
¿Sí? Entonces, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y se ha puesto la abominación desoladora, habrá 1290 días. El continuo hoy en día lo tiene Estados Unidos, pero la profecía nos dice que se pondrá un nuevo orden mundial, liderado por la Roma papal nuevamente. Este tendrá el cetro o el poder, ¿por cuánto tiempo? Por 1290 días. Recordamos que la abominación desoladora dijimos que era Roma, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, le quitan el continuo a Estados Unidos, asume el poder la Roma papal, ¿por cuánto tiempo? Por 1290 días. ¿Por cuánto tiempo va a perseguir? Por 1260. ¿Cuánto tiempo va a tener en el poder? 1290. ¿Sí? De la ley dominical universal. Comienza nuevamente el periodo de persecución final del pueblo de Dios. Comienza el periodo de la supremacía papal, esta vez a nivel mundial. Y comienza el reinado de la octava bestia. Este durará 1290 días. ¿Sí? Los 1335 días. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Miren, si fueran simbólicos esos tiempos, y entendiendo ese versículo, ¿quién puede esperar y durar 1335 años? No se puede. No se puede. Son literales. Dice, los 1335 días son el periodo más largo. Comienzan con la ley dominical nacional en Estados Unidos. Con ese evento comienza la crisis para el pueblo de Dios y termina con una bienaventuranza al final de los 1335 días. Termina con la liberación del pueblo de Dios. También comienza la caída de Estados Unidos para dar paso al nuevo orden mundial. O sea, que cuando se dan los 1335 días es cuando comienza el periodo de crisis para el pueblo de Dios que vive en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a comenzar. Primero es la ley dominical nacional y luego la ley dominical universal. No ha costado. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a empezar a tener complicaciones? Primero, nuestros hermanos que están en Estados Unidos, lamentablemente. ¿Sí? Ahí comienza la crisis. ¿Cuándo termina la crisis para todo el pueblo de Dios? No estamos hablando ahorita ya de la iglesia adventista, sino que en ese momento ya se unió todo el remanente. Ya el pueblo de Dios que estaba en Babilonia salió y fue sellado también, y es parte de los 144,000 también. Entonces, ¿cuándo termina el periodo de crisis? Termina en el capítulo 41 del conflicto de los siglos, por eso ahí se titula La liberación del pueblo de Dios. Cuando el decreto de muerte va a entrar en vigencia, casualmente en el mero día, y eso lo estudiamos la primera vez que me invitaron, el mero día que iba a entrar en vigencia, a la medianoche, el pueblo de Dios es liberado. Ahí terminan entonces de cumplirse los 1335 días. Por eso dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso esta es una promesa que tiene que ver con los 144,000. Miren lo que nos dice. Comienza con la ley dominical nacional, los 1335 días. Comienza el periodo de crisis para el adventismo, pues. Ya en aquel entonces, cuando dice esto, hermanas y hermanos, todavía no entendía del todo, bueno, no es que del todo, no entendía la verdad del Padre y del Hijo. Aquí debería ser para el adventismo, quizás no para la iglesia, aunque sí, la verdad es que nosotros somos la iglesia adventista, la verdad es. Sé que está bien, está correcto. Somos la iglesia triunfante. Es la señal para abandonar las ciudades. Esto hará que caiga la séptima bestia y surja la octava. Comienzan los 1335 días. La bienaventuranza entonces es para los 144,000. Ellos van a ser los bienaventurados porque va a comenzar la persecución y va a haber un grupo que no va a morir en la persecución. Hay otro grupo que va a ser mártir en la persecución. Pero los grupos el que no muera son bienaventurados, ¿verdad? Esa es la bienaventuranza que tiene. Entonces, resumen, Daniel 12:7, 1260 días, implica el tiempo de persecución futura del papado.
1290 días indica cuánto tiempo durará esta supremacía papal. Y 1335 días indica la bienaventuranza que tendrá el pueblo de Dios al perseverar durante toda la crisis, desde la ley dominical nacional hasta la liberación del pueblo de Dios. Pregunto, ¿hasta aquí está claro? ¿Hay dudas? No, hermano, para mí Claro. ha sido todo muy claro. Amén. Hay que Gracias. hablar en años. ¿Mande? Hay que hablar en años. Ok. Dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Mira lo que dice acá. Los mensajes de Juan el Bautista prepararon al pueblo para la primera venida de Jesús. Los mensajes de Daniel 12 tienen el objetivo de ayudarle y prepararle para su encuentro en la segunda venida de Jesús. Los 3 plazos de tiempo en el libro de Daniel no le dirán el día ni la hora de la segunda venida de Jesús, pero sí le ayudarán a saber exactamente dónde se encuentra en relación al tiempo durante la crisis final, pues ellos como un torrente de luz iluminarán los eventos que han de ocurrir entonces. Y aquí viene entonces esta gráfica, miren, tal vez aquí es más sencillo. Hay 3 líneas de tiempo acá. ¿Sí? Esta es moradita, esta es azul y esta es como medio peach. La primera se refiere, la morada, a los 1335 días. ¿Cuándo comienzan? Aquí nos dice, con la ley dominical nacional. Aquí comienzan los 1335 días. ¿A dónde comienza? En Estados Unidos. ¿Quién tiene el continuo en ese momento? Estados Unidos. ¿Sí? Pero luego de la ley dominical nacional, eso significa LDN, luego de la ley dominical nacional, viene la ley dominical universal. Con la ley dominical universal pierde el continuo Estados Unidos, que es la séptima, y lo agarra el continuo la octava, ¿verdad? Que es la Roma papal, nuevamente. ¿Cuánto tiempo va a perseguir? 1260 días. ¿Cuánto tiempo va a durar? 1290 días. ¿Sí? ¿Termina esto cuándo? Con la caída, los 1290 días. ¿Con qué terminan? Con la caída final de Babilonia. Aquí es la séptima plaga. ¿Sí? Ahora, 1260. ¿Con qué termina este periodo? Con el decreto universal de muerte. Aquí hay 2 periodos de 15 días que lo vamos a estudiar. No sé si tengo más tiempo para seguir o quieren que quedemos hasta acá y continuamos en otra ocasión. Ustedes mandan, yo hago lo que ustedes me digan, ¿verdad? Y el periodo de 1335 días termina cuando va a entrar en vigencia el decreto universal de muerte. ¿Sí? Va a entrar en vigencia y el pueblo de Dios aquí es liberado. Aquí terminan los 1335 días. Ya después de aquí, todavía no ha venido Cristo Jesús, pero ya no hay crisis para el pueblo. Ya el periodo difícil ya pasó. ¿Sí? En algún momento de este periodo, es importante, en algún momento, aquí comienza la ley dominical universal. La lluvia tardía también comienza. Y eso es lo que causa persecución también. Comienza la lluvia tardía. El pueblo de Dios está recibiendo la lluvia tardía en ese tiempo. Va a llegar un momento en que todos tuvieron su decisión. Unos fueron sellados, otros la marca de la bestia. Cuando ya no hay nadie más para contar, para el pueblo de Dios, se cierra la gracia. Ya no va a haber nadie más. Llega el ángel y le da el reporte. En primeros escritos está eso, 279, 280. Llega el ángel y le da el reporte a Jesús. Ya están todos numerados. Ya no hay nadie más. Ya no hay ni uno más que se va a convencer. Ya todos tomaron su decisión. En ese momento se acaba la gracia. ¿Sí? En ese momento se acaba la gracia. Pero siguen todavía los periodos, ¿verdad? Una vez que se acaba la gracia, siguen las plagas. Entonces, hay un... pregunto, ¿hasta aquí está claro todo?
¿Pueden abrir micrófonos? Sí, Una hermano. pregunta. Sí. ¿Sí, claro? Ok, pregunto, ¿quieren que sigamos ahorita o quiere que paremos acá? Quería hacer una pregunta. Mande. Usted dice que ya cuando termine el periodo de los 1290 días, ¿no? Es la séptima plaga que cae. ¿Cuándo es que Ujú. comienza la primera plaga? ¿En La qué primera periodo? plaga comienza aquí con el fin de la gracia, hermano. ¿Está viendo su pantalla ahorita? Sí, ¿Su es teléfono? que... Sí, ya. Aquí está con el cursor moviéndolo. Sí, ya lo vi ya. ¿Sí? Aquí termina la gracia y empiezan a caer las plagas. Ah, ok. ¿Sí? Sé que no Termina veía porque a lo grande ahora lo vi. con la séptima, terminan los 1290 días, ¿verdad? Es la caída de Babilonia. Es más, en Daniel 2, cuando vemos aquella imagen, cuando la piedra pega y va empezando a caer la estatua, ¿verdad? De Nabucodonosor, ahí está, ahí llega Daniel 12, ¿verdad? Hasta ahí llega Daniel 12. Entonces, con esto, no sé si quieren que continuemos, ustedes me dirán, pero es importante esta cita también. Esto está en el comentario bíblico adventista y es una cita aislada que la hemos mal interpretado, nos han mal enseñado, ¿verdad? Esta cita dice, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, dice, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido del tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Así nos han dicho. Y esta es la cita que más me sacan a mí para decir que los periodos de Daniel 12 no son para el futuro. Si se lee esa cita así como está, fuera de contexto, pues sí, se llega a la conclusión de que no hay más profecías de tiempo después de 1844. Yo antes así lo creía inclusive. Pero si nosotros nos vamos a un párrafo arriba, dice esto, mire, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que estos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con unos solemnes juramentos que el tiempo no sería más. Y luego entonces viene esta cita. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido del tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. O sea que esta cita que estamos viendo ahorita en pantalla se está refiriendo no a los periodos proféticos de Daniel en general, sino que específicamente a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y por qué se dio esto? Porque recuerden ustedes que hubo gente que fue chasqueada. Y hay otra cita de ella donde dice que hasta 1850 habían habido 6 intentos por ajustar esta profecía a las 2300 tarde de mañana. Y ella entonces es claro, dice, el cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, pero se está refiriendo a la profecía de Daniel 8, no a la profecía en general, mucho menos a Daniel 12. ¿Sí? Es importante aclararlo porque uno lo lee a veces así fuera de manera aislada y llega a esa conclusión. No, dice, el cálculo más prolongado es hasta otoño de 1844. Lo que está enseñando este hermano es futurismo. Esa es la conclusión que uno llega. ¿Pero por qué? Porque es una cita aislada. Cuando uno lee la cita anterior, entiende que ella está hablando de Daniel 8. O sea, esta cita, repito, que está en el comentario bíblico adventista, se aplica a Daniel 8 específicamente, no a todos los periodos proféticos de Daniel. ¿Sí? Hermanito, Entonces, mande. no sé si los hermanos, lo digo porque ya llevamos 1 hora y 20,
yo por mí seguiría sin acabar. Estaría toda la noche estudiando. Qué bendición. Pero, ¿cómo lo ve usted para para seguir con lo que queda la siguiente vez y damos paso a preguntas? Si hay hermanos que tienen preguntas. Me parece prudente porque quizás es mucha información si la damos todo de un solo. Nos podemos atorar. Sí, Hay que por ir eso comiendo, hay que yo comer tengo, despacio, ¿verdad? Poco a poco. sí, es que está divino, está divinísimo este estudio. Me surge una pregunta, hermanito. ¿Podría poner la gráfica? Ok. Esta. Ahí. Entre los Ok. 15, no llego a entender bien entre los 15 y 15, el de amarillo y el de Ajá. verde. Y el de verde. Ok. Eso sería el próximo tema. Ah, ok, me No hemos adelanté, terminado perdón. todavía, ¿verdad? Pero sí, hay dos periodos y por eso están divididos de 15 días. Ese 15 y 15 se refiere a 15 días. Ok, Eso sí les puedo adelantar. Si ustedes se fijan, hay un periodo de diferencia entre los 1260 días literales y los 1290. Hay un periodo de 30 días de diferencia. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, esos periodos de 30 días de diferencia se dividen en dos periodos de 15 días cada uno. Ok, Y tienen que ver con eventos que van a suceder. Y son parte también de Daniel 12 y son parte de Apocalipsis 17, porque la primera parte de Apocalipsis 17, eso se me olvidó decir, cuando nosotros leemos el primer versículo de Apocalipsis 17, dice, te enseñaré la sentencia contra la gran ramera. O sea, todo lo que está en Apocalipsis 17 es parte de la sentencia. Al inicio empieza a explicar todo esto, pero al final, los últimos versículos del 17 se concentra ya en ese primer versículo, enseñando cuál es la sentencia contra la ramera. Y por eso es que llega hasta la caída de Babilonia. ¿Sí? claro. Entonces, hay dos periodos, repito, de 15 días cada uno, que son en total 30 días, y esa es la diferencia de tiempo que hay entre 1260 y 1290. Porque la pregunta es, ¿y por qué no persiguen los 1290, verdad? Días, sino que solo 1260 días. Una Ujú. pregunta lógica, creo yo. Sí. Entonces, en el próximo estudio vamos a ver de qué se tratan estos periodos de tiempo. Y esos periodos de tiempo están ya una vez cerrados el tiempo de gracia. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando que en estos 30 días en cómputo ya estarían cayendo las plagas, Hermana, las plagas están cayendo, yo no sé si desde el fin del eso tiempo de pasa gracia. desde el Sí, sí, tiempo de sí, gracia. Desde ahí exacto. empiezan a caer las plagas. Sí, este periodo de tiempo de los 15 y 15, de la 15 amarillo y 15 verde, están dentro del periodo de las plagas. Las plagas Listo. terminan de caer hasta la caída de Babilonia. Esa es la séptima plaga. Ujú. Hasta ahí llegan los periodos proféticos de Daniel 2. Fíjese que la séptima plaga, ¿sí? No es todavía la segunda venida de Cristo, es la caída de Babilonia simplemente. Amén. Muchísimas gracias, hermanito. Si algún hermano o hermana quiere hacer algún comentario o abrimos la ronda de preguntas, adelante. No. Me alegra que no hayan preguntas. Hermano, Diga, hermana. está bien claro, muy interesante y usted lo está explicando muy bien, por eso es que no hay preguntas, porque no hay duda, porque ha ido eh, con una sucesión de continuo aprendizaje y hemos ido entendiendo bien, pero está muy Bueno, bueno, me por eso alegra y no. me preocupa porque me alegra porque puede ser que haya quedado todo entendido y me preocupa porque pues, no entendieron y no saben ni qué preguntar. Hermanito, el hermano No, no, Gustavo, no, no, oh, perdón. no. Diga. Perdón, el hermano Gustavo en el chat nos pregunta, ¿cuándo ocurre la resurrección especial en ese gráfico? Ah, qué buena pregunta. Déjeme hacer memoria.
Queridos, Eh, mientras tanto, mientras el esta, hermano busca, si no pudiesen hermana, activar hermana, micrófono, ¿sí? aquí, mire, cuando es liberado el pueblo de Dios, aquí, a ver, hermanito, Gustavo me dijo el nombre. Sí, el hermano Gustavo. Veo que hay Ok, hermanos que han escrito comentarios aquí en el chat. Aquellos que no puedan abrir micrófonos y preguntar, pueden escribirlo en el chat y vamos ok. preguntándole al hermanito Gerardo. Hermano Adelante, hermano. Gustavo, a ver, vamos a ver este cursor que aquí está, que desaparece a veces. 1335, ¿verdad? Dijimos en la presentación, y tengo otra más, pero esa la voy a presentar al final, que está más completa que esta todavía, gráfica. Entonces, en el 1335, aquí se cumple la liberación del pueblo de Dios. Aquí es el capítulo 41 del conflicto de los siglos. Aquí. ¿Sí? Repito, cuando se cumplen los 1335, inicia el capítulo 41 del conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios. Entonces, la resurrección especial, mi hermano, se está dando acá. ¿Sí? En este, despuesito de la liberación, se da la resurrección especial. Los que mueren en el mensaje del tercer ángel, ¿sí? O sea, están todavía en este último periodo de 15 días. Algo está sucediendo en este periodo de 15 días cuando esta gente resucita, pero ya están fuera de peligro, ya no son perseguidos. Pues. Ya la persecución ya cesó en ese momento. Iban a ser aniquilados cuando entra en vigencia el Decreto Universal de Muerte. Esto significa DUM, Decreto Universal de Muerte. Iban a ser aniquilados, pero la voz de Dios los liberó. ¿Sí? Hay que leer el libro el capítulo 41 del conflicto de los siglos para tener esas escenas más claras. Y si usted lo compara el capítulo 41 del conflicto de los siglos con la última plaga, con la séptima plaga, va a ver que hay un idioma similar que se usan en ambos. O sea, ese capítulo básicamente es un comentario bíblico de la séptima plaga. ¿Verdad? No sé si con eso quedó satisfecha la pregunta. Amén. ¿Sí? La ¿Hay otra hermanita pregunta? Norca, sí, la hermanita Norca, no sé si es pregunta o es comentario, querida mía, si no me dices, dice que según tiene entendido, los 15 días son de decreto de muerte. Ah, mire qué interesante. Por ahí viene la cosa. Es Ujú. que me está adelantando la hermana Norca. Son dos periodos de 15 Es muy días, ¿verdad? estudiosa la hermanita. Y sí tienen que ver con el decreto de muerte. Está en lo correcto la hermana, ¿verdad? Amén. Sí, buenas noches, feliz Santo Sábado, Dios les bendiga. Lo que pasa es que yo tengo un estudio también sobre ese tema y ya he estudiado un poco de eso y es muy importante que Dios los bendiga, tremendo tema. Amén, querida. Amén, hermana. Amén. Hay Pero sí, muchos que realmente no quieren entender esta parte. Muchas personas que creen que Daniel 12 no es literal, que es simbólico, pero realmente debemos de saber de que la historia dice la sierva del Señor, que la historia se repetirá. Y cuando ella nos manda que nos enfoquemos en Daniel y específicamente Daniel 12, es porque eso que pasa en Daniel 12 todavía no ha pasado y va a pasar. Y si pasó en aquel tiempo, cuando sabemos que se cumplió tiempos y la mitad de un tiempo, que fueron años, ahora sabemos que nos habla de día. Entonces Daniel no nos habla de, Daniel 2 no nos habla de años, sino nos habla de día. Y cuando pero, entonces muchas veces me preguntan y yo digo, oh, pero entonces ¿por qué dice bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días? Nadie va a llegar a 1335 años, por eso se refiere a día. Entonces ahí es que está el análisis. Pero que Dios me lo bendiga, correcto. excelente tema. Gracias, hermana Norca. Y mire, hermana, además de eso, eh, la cita de Ellen White dice, es una advertencia con respecto específicamente de Daniel 12. Es una advertencia que todos necesitaremos entender antes del tiempo del fin. Entonces yo les hago la pregunta, hermana Norca, ¿qué sentido tiene para nosotros en el 2024? ¿Qué advertencia podríamos darle nosotros al pueblo, al mundo en general? Y para nosotros entender lo que sucedió en el 508, hermana, o en el Ujú, 538, o en exacto. 1798.
¿Qué advertencia hay para nosotros hoy en día? Aún 1844, usted va a alguien que no es adventista y le dice, mira, 1840, pero ya pasó, pues. Pero si le explica esto de los periodos proféticos de Daniel 12, eso sí le compete porque son periodos que están adelante, son periodos que vienen para ellos también. Esa es la Exacto. advertencia. Ujú. Entonces, pero ella ahí mismo dice, los entendidos entenderán. Entonces, esa es la parte, que hay muchos que no están entendiendo. Entonces, debemos de mantenernos estudiando para que podamos velar y orar, porque ella que mandó a hacer a esta advertencia, las mismas palabras de Dios, la misma Biblia que habla sobre esto, es porque realmente es para nuestro tiempo. Entonces, no tiene como lógica decir que una parte de Daniel 12 es literal y la otra es simbólica, cuando realmente yo aprendí en ese estudio que yo tuve que ahí no hay ningún símbolo, todo se puede tomar como literal. Y hermana, y mire que están leyendo también Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. No han llegado al capítulo 11, pero el capítulo 11 también es literal. Sin embargo, por eso yo le hice énfasis en aquella regla de interpretación que enseñamos todavía, inclusive hoy en la noche, de Ellen White, cuando dice que la Biblia debe entenderse de manera literal, a menos que haya simbología en ella. Si el rey del sur y el rey del norte y esto siempre fue literal, ¿por qué lo cambiamos en los últimos versículos del 11 y decimos que el rey del norte es el papado, por ejemplo? Eso nos desubica. Y por ende también en Daniel 12, si todo es literal, ¿cómo es que esos periodos proféticos entonces son simbólicos? Esa técnica de combinar simbología con literalidad es una técnica de interpretación jesuita. La usaron para hacer el preterismo. Así dijeron que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, y también lo usaron para hacer el futurismo, diciendo que era un hombre que iba a venir en el futuro. Pero combinar simbología con literalidad, repito, es técnica de interpretación jesuita. No debemos de usarlo. No debemos de usarlo. ¿Sí? Y es una regla de Amén. interpretación que nos dejó Ellen White en el conflicto de los siglos. No le escribió ningún teólogo. No es un invento de teólogo. Es una señal que ella nos dejó ahí en el conflicto de los siglos. Amén. Gracias, hermanito. Hay más preguntas. ¿Le puedo hacer más preguntas? Sí, los hermanos. Del Sí. hermano. A ver, el hermanito Fernando dice, justo antes de la venida de Jesús es la resurrección especial para estos, darle ánimos a los 144.000 que están ya sin intercesor. Amén. Es un Es comentario correcto. que él hace. Es correcto, sí, así es. Amén. La hermanita Lorena nos pregunta, ¿cuándo podríamos esperar entonces la ley dominical? Ah, mire qué interesante. Hermana, fíjese que yo creo, pero esa es una creencia mía, es una percepción mía. No sé si esté equivocado o no. Miren, hay reglas de batalla, ¿sí? Hay reglas de batalla. Dios está obligado a decir lo que va a suceder, lo que Él va a hacer, y está obligado a hacerlo por medio de sus siervos, los profetas. Pero esa regla de batalla también se aplica para Satanás. Satanás también está obligado a decir lo que va a hacer. Él usa películas, usa libros, usa música, usa televisión, usa cualquier otra cosa. Pues bien, el 12 de noviembre de este año, del 2024, el presidente Trump, porque hay mucha bulla con esto del proyecto 2025, pues el 12 de noviembre del 24, repito, ahorita hace poco, un par de días atrás, Donald Trump emitió un comunicado, y ahí decía él en ese comunicado del 12 de noviembre, repito la fecha para que lo puedan buscar si quieren, él ahí estaba designando a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy como los encargados de una oficina que se va a llamar DOGE, D-O-G-E. Esta oficina DOGE es para hacer una reestructuración en la burocracia, ¿sí? Quieren poner gente de corte conservadora,
esta política de Doge es muy similar a lo que plantea el proyecto 2025 en su página web. Dice, no basta con que ganemos elecciones. Necesitamos también sacar a la izquierda radical y poner a gente conservadora en el gobierno para poder llevar a cabo el proyecto 2025. No nos basta, dice, con ganar las elecciones. Hay que poner a la gente conservadora. Y esta decisión de Trump de crear el Doge y de poner a Elon Musk con Vivek Ramaswamy, parece que está cumpliendo ese punto que pedían ellos en el proyecto 2025. Ahora, lo interesante de este anuncio es lo siguiente. Dijo Donald Trump que Elon Musk y Ramaswamy van a tener hasta el 4 de julio del 2026 para llevar a cabo esa tarea. O sea, que él está diciendo, pues, que ya el 4 de julio del 26 ya está montado el Doge, que va a ser el proyecto Manhattan, dice, del siglo XX. Y entonces yo entiendo que a partir de esa fecha ya pueden empezar a implementar todas las políticas planteadas en el proyecto 2025. Yo creería, hermanos, que la ley dominical podría venir quizá después del 4 de julio del 2026. Pero, aquí hago la salvedad, podría ser antes también. Ahora, lo importante no es cuando venga la ley dominical, lo importante es que el juicio de los vivos comienza antes de la ley dominical. Cuando viene la ley dominical, y ese es un tema que hay que estudiarlo también, cuando viene la ley dominical, comienza el zarandeo. Y si comienza el zarandeo, es que su caso ya fue registrado en el cielo. El tiempo de preparación para nosotros es hoy, ahorita. Ahorita, no puedo postergarlo ni para mañana. Es hoy. Yo creo que el juicio de los vivos ya comenzó. No hay luz con respecto a eso. No puedo poner fecha a partir de cuándo, pero lo que está sucediendo, sobre todo en el adventismo, en la iglesia adventista, son cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Verdad? Cosas que públicamente están saliendo a la luz. No saber si en el cielo se va a abordar el sábado, por ejemplo. Un pastor salga diciendo eso. Y hacen reuniones con el catolicismo para desligarse del conflicto de los hilos, que tenemos que pedirle perdón a la Iglesia Católica. O en Disney World, en Disney Springs, hay tarimas auspiciadas por Advent Health, donde se dan conciertos y se vende licor. O Advent Health está patrocinando una obra teatral que se llama Wicked, también en Orlando. Esas cosas son increíbles que sucedan ahora. Nunca antes habían sucedido en la iglesia adventista. Entonces yo creo que la gracia está terminando. Y el juicio de los vivos yo creo que ya ha comenzado. Y comienza, como dice la palabra de Dios, por la dirigencia, ¿verdad? Los teólogos, los administradores de la obra son los primeros en ser juzgados. Y este proceso de juicio tiene que estar ya finalizado cuando viene la ley dominical. Ahí entramos nosotros. Tarde o temprano, ahí tenemos que ir. Y si la ley dominical viene, cuando venga en un futuro, 25, 26 o 20, no importa, significa que el juicio tiene que comenzar antes. El juicio para los vivos, pues. El momento de nosotros es ahora. Tenemos que darnos cuenta en los tiempos en que estamos viviendo y que tenemos que entregar todo a Cristo Jesús. Tenemos que llegar, confesar nuestros pecados y confiar en sus promesas. Diciendo, Señor, perdóname, yo he pecado, transfórmame, ayúdame, haz el milagro en mí. Yo te amo, yo sé que tú me amas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora es el momento para hacerlo. Ahora es el momento para hacerlo. Tenemos que ser sellados Amén. antes de la ley dominical. Amén. Y precisamente eso tiene que ser nuestra goal, dice, nuestra meta, ¿verdad? Ser sellados, hermanos. Una vez sellados,
Si nos vamos al descanso, eso ya no importa. Si somos mártires después, eso ya no importa. Pero ser sellados, ahí está garantizado ya que vamos a resucitar entonces en la resurrección especial. Hermanito, yo también tengo el mismo pensar que usted. Y lo podemos ver también los hermanitos que su arrogancia, su, su, ¿cómo que se le dice? Su ego, de que, que poniendo en duda lo que Dios te ha mostrado a ti con la doctrina que tiene ahora mismo la conferencia, la iglesia, lo digo porque lo he escuchado, lo he visto, y de verdad que, ¿cómo le explico? Uno ve más la persona que conviva en el mismo hogar, la conducta, las actitudes que antes no era y ya de momento, si fuera de la noche a la mañana cambia. Y, y ajá, Sí, hermana, no, y además, fíjese que uno escucha, por ejemplo, Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que conozcamos al verdadero Padre y al verdadero Hijo. Pero hermanos, ¿cómo vamos a dar el mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo vamos a decir salir de Babilonia, pueblo mío, si nosotros estamos creyendo también en la tríada babilónica? ¿Cómo vamos a poder decir adorad al Creador si, aunque estemos guardando el sábado, no estamos adorando al verdadero Padre, ni al verdadero Hijo, al verdadero Creador? Porque el verdadero Hijo es engendrado, no es coeterno. El Hijo bíblico es engendrado. Entonces, esto es bien profundo, hermanos. Es un tema de análisis, de estudio, de llegar a entender qué es lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué ahora se está levantando esto? Porque llegó el momento en que tenemos que hablarlo, pues, tenemos que entenderlo. Los entendidos, como dice la hermana Norca, entenderán. El pueblo de Dios tiene que ser sellado, y para ser sellado tiene que adorar al Dios verdadero. No puede recibir el pueblo de Dios el sellamiento si está adorando a un Dios triuno. No puede recibir el sellamiento. Y si no puede recibir el sellamiento, tampoco va a recibir la lluvia tardía. hermanito, pero también estamos hablando de lluvia tardía, que se iba ahora, también se está viendo la lluvia tardía, viniendo también en varias personas, varios hermanos. Sí, pero para recibir la lluvia tardía, hermana Grace, tiene que ser sellado antes. Y usted, si no estamos adorando al Dios verdadero, al Hijo verdadero, no podemos ser sellados. Exacto, estoy de acuerdo. Tenemos que ser sellados para poder recibir la lluvia tardía. La lluvia tardía es el contraataque de Dios a la ley dominical, ¿sí? Satanás nos tira la ley dominical, Dios contraataca con la lluvia tardía. Y como todo esto ya se está acercando, como ya huele, aquí en Honduras decimos cuando va a llover, que todavía no ha llovido, decimos huele a tierra mojada. Todavía no ha llovido, pero ya huele a tierra mojada, decimos. O sea, ya se siente que va a llover. Ya huele a tierra mojada con respecto a la ley dominical. Ya se mira que está a la vuelta de la esquina. Eso significa que la lluvia tardía también quizá ya empezó a ser derramada en unos y va a ser derramada en otros. Pero solamente puede ser derramada con aquellos que en realidad adoran en espíritu y en verdad. Y creer en esta verdad del Padre y el Hijo es básica, es esencial para poder recibir el sello de Dios. Hermanito, ¿qué le parece? Mande, hermano. Hacemos ya la última pregunta, porque hay aquí más preguntas. ¿Está bien, hermana? Sí, y ya la última, porque me sabe muy mal, sé que ahí en Chile creo que son ya las 11 de la noche, y por usted, hermanito, que también le robamos mucho tiempo. No, para mí no me preocupe, yo aquí más temprano. Chile sí en Chile sí están más, más complicados, pobres los hermanos chilenos.
Pero bueno, Bueno, yo por mí no habría problema, estaría horas. El hermanito Gustavo nos pregunta, y luego ya las siguientes preguntas se me ocurre quizás que las podemos hacer ahí en el chat de la iglesia, sí, en el chat que tenemos del WhatsApp de la iglesia, ahí le podemos ir preguntando al hermanito Gerardo. El hermano Gustavo pregunta, ¿el decreto universal de muerte no debería ser anterior al fin del tiempo de gracia? interesante. Interesante pregunta, hermano Gustavo. Mire, hay una matutina que se llama Maranata. No recuerdo el día, creo que está en el mes de septiembre, pero no recuerdo el día ahorita exacto. Ahí dice que cuando se dé ese decreto universal de muerte, nadie morirá. Si usted se fija en la gráfica ahorita, si está en su teléfono y nos está viendo, usted mira que el decreto universal de muerte está aquí, digamos. Está aquí con este tiempo y con este tiempo de 1335 días. Y el fin de la gracia es acá. Aquí, como ya no hay gracia, aunque hay un decreto universal de muerte, hermano, nadie muere. Los mártires van a estar aquí. Mateo 24 se cumple aquí. El martirio de Mateo 24 es acá. Ese va a ser el testimonio que van a dar algunos hijos de Dios al resto del pueblo de Dios, ¿verdad? Y así es como se va a terminar ese mensaje. El mensaje se termina, dice, por testimonio o por martirio es el original. Entonces, repito, ¿van a haber mártires? Sí, claro que van a haber mártires, pero antes del fin de la gracia. ¿Por qué? Porque esa sangre, hermano, sirve para que otros lleguen a los pies de Cristo Jesús. Aquí ya se cerró la gracia, aquí están cayendo las plagas, ya nadie va a ser salvo, nadie nuevo pues va a ser salvo, ya no tiene sentido que muera un cristiano. Aquí sí mueren los cristianos, porque aquí todavía hay gracia, ¿sí? Pero en este momento, después del cierre de la gracia, ya no hay mártires. Y es más, creo, si no me equivoco, que así se llama búsquela por favor, en Maranata, y el título del día se llama No habrá más mártires. Creo, si no me equivoco, que ahí se llama. Esa es la explicación, pues. Pero sí tiene razón, lo lógico sería que el decreto universal de muerte fuera aquí, antes del cierre de la gracia. Y es que yo por eso creo que hay dos decretos de muerte. Son distintos. En este primer decreto, el Estado nos va a matar, ¿sí? Este segundo decreto de muerte es muy similar al de Esther, en que cuando se le dio las armas y el decreto cuando se estaba cumpliendo, no se mató al pueblo judío, sino que se utilizaron las armas para matar a Amán. Entonces, va a ser muy similar, creo yo, ¿verdad? Y eso tiene que ver, eso lo vamos a ver, lo vamos a comprender mejor quizá el próximo tema que tengamos, donde vamos a terminar de analizar esta gráfica y vamos a ver esos periodos amarillos y verdes de 15 días cada uno. Ahí va a quedar más clarito todo. Amén. Amén, hermano. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos, hermanas. El hermanito Fernando dice, ese decreto es porque piensan que las plagas ay, Es me quedo correcto, ahí, hermano Fernando. están Es cayendo por correcto, nuestra culpa. Así es es. correcto, hermano. Eso es, así es. Por eso se da ese decreto. Por eso se da con las plagas, mire. Así es. ¿Verdad? Termina la gracia, empiezan las plagas. Y en medio del periodo de plagas viene ese decreto universal de muerte. ¿Por qué? Porque nos echan la culpa a nosotros de las plagas que están cayendo, como dijo el hermano Fernando. Es correcto. Amén. Gerardo, Amén. Mande. el título de No habrá más mártires en la de Maranata, el Señor viene, está el lunes 26 de septiembre. El 26 de Gracias. septiembre ahí está. De Gracias, nada, hermana Bessie. de nada, Gerardo. 26 de septiembre, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar ustedes 26. en Maranata, entonces. Mi hermano Geraldo, Mande. buenas noches, mi querido. Eh, por eso es que debemos irnos al campo antes. Pues fíjese que en parte sí, hermana, porque si la persecución le va a durar 2 años, 3 años y medio,
si no va a poder comprar y vender, ¿qué va a comer en esos 3 años y medio si no se fue al campo? Ujú. ¿Verdad? Sí, por eso le hago la pregunta, sí. Sí, sí, por eso es uno de los motivos. Ahora, no es solamente, la ida al campo, hermana, no es solamente por una cuestión material, ¿verdad? Por qué vamos a comer. También conlleva una preparación espiritual, porque nos dice Sí. Zacarías 10:1 que solamente en el campo, Zacarías 10:1 dice, solamente en el campo va a caer la lluvia tardía. Mm. Ese es el principal motivo, más bien. Pero lo otro va de la mano también, porque nos da hambre todos los días, querramos o no, ¿verdad? Nos da hambre todos Sí. los días. Y si usted está en el campo y si tiene familia, hermana Eridania, creo que vi el nombre. Ajá. Si usted tiene familia, y imagínese, ya sean hijos o nietos, y mami, tengo hambre, y está en la ciudad y no puede comprar y vender, ¿qué va a hacer? Quizá A muchas vender madres, nada. quizá muchos padres van a doblegar en ese momento, ¿verdad? Y por no ver a sus hijos morir de hambre, van a aceptar imponer La la marca. marca. Ese es uno de los motivos por los cuales tenemos que salir al campo. Correcto, hermano. Ok, gracias, mi hermanito Geraldo. Sí. Amén. Bueno, queridos, pues hermanito Gerardo, ¿querría usted despedirnos en oración? Sí, nos ponemos de rodillas si gustan para orar Amén. entonces. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por el don del espíritu de profecía. Gracias por dejar esas advertencias para nosotros en el libro de Daniel 12. No estamos solos, Señor. Nuestro Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y aquí nos está acompañando, nos está enseñando lo que va a suceder para que nos preparemos espiritualmente, físicamente, mentalmente para el periodo que viene. Estudiando estas profecías, sabemos que cuando venga la ley dominical, empieza el reloj a correr. 3 años y medio de persecución. Podemos estar preparados mentalmente. Aquella persona, aquel hermano adventista, que no cree en estas profecías, que no cree en estas advertencias, no tendrá ese calendario y quizá va a caer en la angustia, porque va a creer que es mucho de cargar la persecución. Gracias, Padre, por dejar esa advertencia para nosotros. Gracias por habernos escogido, sobre todo, porque no lo merecemos, Señor, pero nos escogiste para ser parte de los entendidos, para que tengamos estas cosas. Gracias, Señor, por darnos un corazón dócil para entender tu palabra y aceptarla así como está escrita, igual con el espíritu de profecía, para leerlo, no interpretarlo, Señor. Es diferente. Ayuda a este pueblo, Señor, ayuda a las personas que están orando en este momento, a las personas que van a ver este video en el futuro. Ábreles el entendimiento, que tu Espíritu Santo, que tus santos ángeles lo vayan guiando en este estudio, para que también puedan aprender la advertencia que está en el libro de Daniel 12. Ayúdanos a nosotros a prepararnos, a terminar el proceso de santificación para poder ser sellados. Tenemos lucha, Señor. No hay justo ni a uno, somos pecadores todos. Y todos estamos en esas luchas. Pero ayúdanos en nuestros procesos. Ayúdanos en nuestras luchas. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias por este día de sábado que nos estás dando. Pedimos una bendición muy especial para todos los que nos están escuchando. Nuestros hermanos que están desvelando en Chile, un fuerte abrazo para ellos. En Jesús lo pedimos todo, Padre amado. Amén.